Hola, ¿cómo están estudiantes? En esta oportunidad realizaremos la explicación de un contenido importante dentro del proceso de investigación, la monografía. Nos centraremos específicamente en el perfil de monografía para esta primera parte de nuestro trabajo. Pero antes, indiquemos qué es una monografía. La investigación monográfica es un tipo de investigación formativa, organizada, descriptiva, explicativa, analítica y creativa de diferentes fuentes informativas sobre un tema en particular en sus aspectos posibles y principales. Entonces, una monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre una temática en particular. Se defiende un tema escogido para poder crear nuevos conocimientos. El trabajo monográfico debe desarrollarse de manera escrita, es sistemático y completo en el proceso de información. ¿Cómo elaboramos una monografía? Para elaborar una monografía tenemos que tener en cuenta que la realización de este trabajo es netamente una investigación metódica, es decir, se basa en diferentes fuentes de información. Vamos a utilizar diferentes recursos de información para poder desarrollar todo el contenido de la monografía que estamos realizando. Debe ser realizada siguiendo una secuencia ordenada de pasos para obtener buenos resultados. Es decir, empezaremos por la sección preliminar, delimitando una temática específica. Realizaremos la introducción para poder trabajar el planteamiento del problema, los objetivos y demás elementos. La fundamentación teórica, que es el marco teórico donde se fundamenta o argumenta toda la información que vamos a manejar para argumentar, valga la redundancia, nuestro tema. Las referencias bibliográficas y anexos también son un elemento muy importante dentro de la monografía. Para elaborar una monografía de manera general tenemos que tener en cuenta diferentes pasos. Paso 1. Elegir un tema. La elección del tema es uno de los puntos más importantes dentro de esta investigación. Debe ser un tema de interés. Delimitar un tema es elegir un tema haciéndonos una pregunta. ¿Cuál o cuáles son los datos que nosotros vamos a manejar para una determinada investigación? ¿Por qué vamos a realizar esa investigación? ¿Y en qué nos vamos a basar para poder escoger una determinada temática? Los temas que podemos utilizar pueden ser de diferente índole, como temas artísticos, de cultura, temas que son de interés general respecto a las diferentes dificultades en la Tierra, cambios climáticos, temas sociales, problemáticas sociales, temas tecnológicos o de ciencia. La diversidad de temas que podemos escoger o de las que podemos escoger lo que nosotros queremos investigar es muy amplia. El segundo paso importante para poder elaborar nuestro perfil de monografía es elegir o delimitar el tema. Esto se refiere a escoger un aspecto específico de tu tema. Este segundo paso importante para desarrollar una investigación monográfica es la delimitación del tema de investigación. Conviene superar la tendencia muy común de escoger temas que, por su extensión y su complejidad, no permiten profundizar nuestra investigación. Entonces, al delimitar un tema, vamos a enfocarnos simplemente en algo específico, simplemente en algo que nos llama la atención y que nos interesa de ese tema general que se está planteando. Puedes realizar una lluvia de ideas y escribir lo que te gustaría investigar, indicar qué es lo que quiero hacer, por qué quiero trabajar ese tema y luego escoger una de las muchas temáticas que puede tener un tema general. Por ejemplo, tenemos el tema de la violencia. La violencia es un tema general, muy amplio, que dentro de este tema se pueden tratar diferentes subtemas, diferentes aspectos de estudio y por lo tanto estos nos van a servir como temática, ¿ya? Y de esa manera estamos realizando la delimitación del tema. Por ejemplo, hay violencia de género, hay violencia familiar, violencia escolar, violencia en el noviazgo y otro tipo de violencias.
En este caso vamos a escoger un tipo de violencia, violencia en el noviazgo. Entonces, estamos delimitando el tema, escogiendo como tema de investigación propiamente dicho, violencia en el noviazgo. Nos vamos a centrar solamente en ese campo de estudio. No vamos a tratar todo el tema de la violencia porque sería muy amplio, y cuando realizamos ese tipo de situación de investigar un tema general, vamos a buscar mucha información, pero al final no vamos a poder comunicar nada. Nuestros conocimientos que queremos crear no van a resultar porque no hay un horizonte. Entonces, puedes elegir cualquiera de los temas mencionados, cualquiera el que sea de tu interés y que permita en el proceso de investigación poder encontrar la información necesaria, poder realizar y aplicar diferentes instrumentos que no estén fuera de nuestro alcance. Así se delimita el tema para una investigación monográfica. Posteriormente a eso, continuamos con el paso 3. Este paso se refiere a elegir tus fuentes de consulta. Como se había mencionado anteriormente, la realización de una monografía es netamente una investigación metódica, es decir, se basa en diferentes fuentes de consulta, diferentes fuentes de información, como libros, revistas o fuentes electrónicas como el Internet, de las cuales nosotros vamos a extraer la información necesaria para poder fundamentar todo el desarrollo de nuestra monografía. La utilización correcta de las fuentes de información es necesario para poder lograr el objetivo que nosotros estamos planteando con el tema que hemos escogido. ¿Cuáles son las partes de la monografía? Una monografía, al ser una investigación amplia y profunda, tiene diferentes elementos o partes que la componen, tales como la portada. La portada es la presentación del trabajo desde la primera sección. Es lo que vamos a ver a primera vista como el trabajo de monografía. La dedicatoria o agradecimientos y agradecimientos pueden ser ambos. El índice general, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, que son objetivo general y objetivos específicos, la fundamentación teórica, que es el marco teórico, las conclusiones, apéndices o anexos y las referencias bibliográficas. Son los elementos que componen a la monografía de manera general. Para realizar el perfil monográfico no vamos a tratar todos los elementos mencionados anteriormente. Nos vamos a centrar en los principales que nos van a permitir desarrollar la investigación en un futuro. Es decir, vamos a realizar la estructura, el armazón principal para nuestra investigación monográfica con el perfil monográfico. Lo primero que vamos a trabajar es la portada. Como se mencionó, la portada es la presentación del trabajo, la primera sección que se utiliza para la presentación del título asignado a la monografía. Entonces, es la sección utilizada para la presentación de forma ordenada del título de nuestra monografía, del título que se le ha asignado a nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, es una de las partes importantes porque tiene que ser llamativo, debe ser creativo, debe tener una elección estratégica respecto al título, ya que simboliza o sintetiza el contenido de la monografía total. Entonces debe reflejar el espíritu, objetivo o esencia de la investigación que nosotros estamos realizando. El título juega un papel muy importante al momento de realizar la presentación monográfica. Tenga en cuenta que en este apartado deben quedar claros los siguientes elementos. Dentro de la portada tenemos que tomar en cuenta el título, que ya habíamos mencionado que es una de las partes importantes y estratégicas de nuestra investigación, el nombre del autor, es decir, quien ha creado la monografía, en este caso el estudiante, el nombre del tutor, que en este caso es la maestra, la materia, la institución, el lugar y fecha. La institución también puede ir en la parte superior antes del título, en la parte superior de la hoja, no hay ningún problema con ese aspecto. Segundo paso, la introducción. La introducción es el otro elemento que debemos desarrollar en el perfil de monografía.
En ella se plantea el tema de una manera muy general para que el lector sepa en realidad cuál va a ser el tipo de contenido que se encontrará en las páginas siguientes. Lo que trabajamos en la introducción es la presentación general del tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Por qué el tema es interesante? Indicar las preguntas o objetivos que se desean resolver en el texto para cautivar la atención del lector. Explicar a los lectores la organización interna del escrito. La introducción debe ser precisa. Una redacción muy larga tiende a aburrir al lector. Por lo tanto, el desafío es realizar esto de forma concreta con abundante información que despierte el interés del lector. Generalmente, la introducción de una monografía abarca entre una página, máximo 3 páginas, pero como estamos realizando una investigación monográfica escolar, es necesario solamente una página. Como se mencionó anteriormente, en la introducción tenemos que plantear el tema que nosotros vamos a investigar, vamos a demostrar con nuestra investigación. Entonces, esa es la respuesta a cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de investigación que estamos trabajando? Lo mencionamos de manera concreta, haciendo un preámbulo general de esa situación e indicar también por qué ese tema es interesante para el lector, por qué debe ser interesante y por qué debe ser estudiado como tal, logrando este aspecto al mencionar los objetivos que nos estamos planteando de manera general y también señalando diferentes preguntas que puedan despertar la atención del lector, como se mencionó anteriormente, y a la finalización realizar la presentación general de todo lo que vamos a tratar y mencionar en la monografía como tal. Siguiendo con otro de los pasos importantes, el planteamiento del problema. La investigación científica se inicia básicamente con la determinación del problema a investigar, es decir, que ésta comienza identificando el problema, que es el punto de partida de toda investigación. Si nosotros no realizamos el planteamiento del problema de manera correcta, nuestra investigación no tendrá una cabeza, no tendrá una razón de ser. Por lo tanto, este punto es uno de los elementales dentro de la investigación monográfica porque indica qué es lo que vamos a investigar, cuál es el tema que estamos tratando, qué alcances va a tener esta investigación. Entonces tenemos que tomar en cuenta este aspecto de manera muy atenta. Es el punto de partida de toda la investigación. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de investigación? Es la pregunta que nos tenemos que realizar en un inicio para el planteamiento del problema. ¿Por qué y para qué estamos escogiendo ese tema? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? El planteamiento del problema tiene ciertas características, pero partiendo de algo elemental. ¿Qué queremos modificar con nuestro trabajo? Luego de haber delimitado el tema, para nuestra investigación monográfica, sabemos qué es lo que vamos a realizar, pero qué es lo que queremos modificar con nuestro trabajo al escoger esa temática de ese tema general. ¿Qué es lo que queremos lograr en el lector? Debemos partir de lo general a lo específico, señalando el tema que vamos a estudiar, a lo más específico, indicando qué aspectos conlleva, qué enfoque tiene, o qué situación conlleva en esta problemática. Debe ser conciso en lo redactado. El planteamiento del problema o la pregunta problematizadora es una oración afirmativa que puede estar expresada en pregunta, en forma de interrogación o de manera enunciativa, como un texto que afirma una información. Entonces debe ser conciso en lo redactado y las ideas deben ir conectadas. Existen diferentes errores comunes en el planteamiento del problema que generalmente se comete cuando no realizamos una buena investigación y no delimitamos bien lo que vamos a realizar en nuestro trabajo de monografía. Estos pueden ser como el planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. Al delimitar el tema estamos escogiendo una situación de investigación, un tema o un motivo de investigación. Solamente debemos basarnos en ese punto. El planteamiento del problema no debe asignar una causa. No debemos mencionar ninguna causa que genere una problemática como tal. El planteamiento del problema no debe asignar culpas a nadie ni a ninguna situación.
el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución tampoco. Al ser una pregunta problematizadora, esta nos permite iniciar con la investigación, indicar qué es lo que vamos a investigar y para qué vamos a investigar. No es simplemente un problema como tal. Se denomina problemática o planteamiento del problema o problema de investigación porque es lo que nos va a permitir empezar con la investigación sabiendo qué es lo que vamos a tratar en nuestro trabajo y qué es lo que vamos a buscar como información para fundamentar nuestra monografía. Entonces, estos 4 errores no deben cometerse al momento de plantear el problema. Tenemos aquí un ejemplo de cómo debe realizarse un planteamiento del problema. Este ejemplo para el planteamiento del problema trata acerca de la violencia o de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia. Y dice de la siguiente manera: ¿existe relación entre la dependencia emocional y la inteligencia emocional en las mujeres víctimas de violencia de pareja que acuden al Slim Kota Uma? Como podrán ver, en este problema tiene la característica de estar expresada en forma de pregunta, es una oración que afirma una situación, se trata el tema, que en este caso es la dependencia emocional y la inteligencia emocional en mujeres víctimas de violencia, y se señala qué alcance tiene, en qué aspectos estamos mencionando, qué relación existe en esta situación del tema que estamos planteando en un contexto específico. Tenemos aquí otro ejemplo respecto al planteamiento del problema. Es necesario realizar un párrafo de introducción o párrafos que justifiquen, que indiquen, que detallen cuál es la situación del problema que nosotros vamos a plantear. No podemos simplemente dejar una pregunta suelta o una interrogante suelta que represente un problema como tal, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de realizar el planteamiento del problema, donde detallamos de manera clara cuál es la situación problemática que estamos tratando y luego realizamos la formulación del problema de investigación. En esta formulación del problema, debemos sí o sí realizar un párrafo introductorio para poder señalar el problema. Este párrafo introductorio mencionará de manera argumentativa, de manera que sea clara la situación que vamos a tratar en nuestra investigación para luego introducir el problema de la investigación. El otro paso importante es la justificación. La justificación va a ayudar a explicar de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar una investigación o un proyecto. En este caso, ¿por qué, para qué o qué es lo que nos está motivando en realizar nuestra monografía? Eso debe mencionarse en la justificación. Para ejecutar la justificación es necesario entender bien el asunto que se va a investigar o a realizar. No podemos simplemente escoger un tema y no saber por qué hemos escogido ese tema, en qué ayuda ese tema, qué alcances tiene ese tema o cuál es la intención de realizar esta monografía en base al tema que es escogido. Entonces, se vuelve a repetir, debemos tener claro el asunto que vamos a investigar o que vamos a realizar, para explicar el por qué es conveniente desarrollar la investigación, el proyecto, en este caso la monografía, además de los beneficios que se conseguirán al solucionar la problemática que se expone. Entonces, tengamos en cuenta que la justificación va a ayudar al investigador a defender su trabajo, va a ayudar a convencer al lector de que ese trabajo es importante y debe ser valorado como tal. El otro paso importante dentro de la monografía, que también se refleja en el título y en la introducción, son los objetivos. Los objetivos de una monografía, lo que plantean o la finalidad que tienen es la aspiración o el propósito que se quiere alcanzar con la investigación que se está realizando. ¿Cuál es la meta que queremos lograr? ¿Qué aspiración tenemos con nuestro trabajo? ¿Qué propósito tiene nuestro tema de investigación en la sociedad, en el lector o en el campo de estudio que se está realizando? En él se exponen de manera clara y precisa los resultados que desean ser obtenidos, es decir, se establece qué se pretende con la investigación, qué queremos lograr con la investigación. Todo eso se menciona en los objetivos.
Esto se divide en dos tipos de objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, pero ambos deben ser consecuencia de las siguientes preguntas. Los objetivos deben responder al qué, cómo, para qué, con qué o con quién. Estas preguntas son implícitas dentro de la redacción del objetivo, no deben ser mencionadas de manera literal. Son implícitas, por lo tanto, debe entenderse lo que estamos realizando en base a estas preguntas. Se formula el objetivo general, que es el objetivo más amplio en la redacción de este punto de nuestra investigación, que solo es un objetivo general y demuestra la finalidad o propósito de investigación que estamos teniendo con nuestro trabajo de investigación monográfico. En el objetivo general vamos a mencionar el qué, es decir, qué tema estamos trabajando en nuestra investigación, cómo estamos trabajando ese tema, para qué estamos realizando esta investigación, con qué o con quién estamos realizando esa investigación. Así también los objetivos específicos, que pueden ser 3 o más, pueden llegar hasta 5 objetivos específicos. Estos representan los pasos a realizar o para alcanzar el objetivo general. No son tan amplios como el objetivo general, son más concisos, son más precisos en su redacción. Por lo tanto, reflejan esos pasos que se van a realizar para poder alcanzar el objetivo general de nuestra investigación. El objetivo es redactado o expresado en verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, como desarrollar, como conocer, ir, como descubrir. Entonces, los verbos en infinitivo son los que nos van a ayudar a desarrollar los objetivos dentro de su redacción. Tenemos aquí algunos ejemplos respecto al objetivo general. Detallar la incidencia psicológica y física de niños y adolescentes que ocasiona la influencia del Internet, concientizándolos mediante la difusión de material bibliográfico y práctico para conocer las consecuencias de la mala utilización de este medio. Como podrán ver, este objetivo está diferenciado en 3 colores y eso tiene un porqué. El color verde refleja a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a realizar en nuestra investigación monográfica? ¿Qué queremos lograr con nuestra investigación monográfica y se va a reflejar en nuestro objetivo? ¿Qué queremos hacer? Detallar la incidencia psicológica y física de niños y adolescentes que ocasiona la influencia del Internet. ¿Cómo vamos a desarrollar ese objetivo respecto a ese tema? Concientizándolos mediante la difusión de material bibliográfico y práctico. ¿Para qué vamos a realizar esa situación? Para conocer las consecuencias de la mala utilización de este medio. Podríamos aumentar aquí con quiénes, con estudiantes de la unidad educativa Daniel Sánchez Bustamante 2, por ejemplo. Entonces, en esencia, los objetivos deben responder al qué, al cómo y al para qué dentro de su redacción. Si un objetivo carece de una de estas 3 preguntas, sobre todo, entonces no es un objetivo completo y no va a llegar a ser alcanzable, no se va a llegar a lograr el cometido que nosotros tenemos con nuestra investigación monográfica. Entonces la finalidad siempre va a ser alcanzar la meta, alcanzar el propósito, y eso debe reflejarse en los objetivos. Tenemos que tomar en cuenta aspectos muy importantes para la redacción de nuestra monografía. Esto es muy importante. Debemos diferenciar un perfil de monografía y una monografía propiamente dicha. En la redacción del perfil de monografía se debe utilizar verbos en futuro. La redacción del perfil de monografía debe ser en base a verbos en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque un perfil de monografía es la planificación, es la estructura inicial de todo nuestro proceso de investigación que se va a llevar a cabo. Por lo tanto, debe estar con verbos en futuro. Por ejemplo, se estudiará, se seleccionarán, se elaborarán. Esos verbos nos van a ayudar a elaborar
todo el perfil monográfico, desde la introducción hasta la fundamentación, la justificación de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando se redacta ya la monografía propiamente dicha, cuando hagamos la segunda parte de esta actividad, como monografía completa y trabajo final, se utiliza el verbo en pasado para la descripción del procedimiento y la presentación de los resultados. Es decir, la redacción estará en base a la utilización de verbos en pasado. ¿Por qué? Porque va a ser consecuencia de toda la investigación que nosotros vamos a realizar sobre el tema que hemos delimitado, el tema que hemos escogido y la problemática que hemos planteado para realizar la investigación. Entonces, la redacción, vuelvo a repetir, debe estar plasmada tomando en cuenta los verbos en tiempo pasado. Por ejemplo, se estudió, se analizó, se encontró, etc. No olvidemos esta parte que es muy importante al momento de realizar la elaboración de nuestro perfil de monografía como primera parte y luego la elaboración de la monografía propiamente dicha. Espero que hayan quedado claros los puntos importantes para la elaboración del perfil de monografía hasta esta parte. Esta es la primera explicación de este proceso de investigación. Posteriormente realizaremos la investigación de la monografía, pero de manera completa. Muchas gracias por su atención.